La tos me deja hablar. Sí, si Gabriela tenía dificultades para el uso del micrófono, imagínense. Bueno, estuve ahora en casa sacando la explicación de cada uno de los capítulos que tiene el eje vinculado a la igualdad de género y no discriminación, y son 6 páginas. Así que la presentación no se puede hacer exhaustiva en términos de que hay un conjunto bastante importante de propuestas. Ustedes, bueno, tienen el material y lo pueden leer. Entonces yo creo también que quizás lo más importante de la reunión de hoy es destacar algunas de esas propuestas, pero fundamentalmente conversar políticamente de por qué en el programa del Frente, en esta etapa, incluimos como un eje integrador las cuestiones de la igualdad de género y no discriminación. El Frente Amplio daba espacio de programa a los temas de, inicialmente, a la salida de la dictadura, de los derechos de las mujeres, de la mujer, se hablaba en singular en aquella época, y siempre aparecía como un capítulo adentro del área social. Ahora, con el paso del análisis político de las cuestiones de la igualdad y como resultado también, me parece, de la experiencia de gobierno, es que para esta etapa el Frente se plantea como un eje integrador el eje de igualdad de género y no discriminaciones. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque para la izquierda, que tenemos una construcción de nuestra utopía, de nuestro horizonte, de qué sociedad queremos construir, es una sociedad marcada por un concepto fuerte de justicia social, de justicia económica, de igualdad, de respeto de los derechos de la ciudadanía, de todo el conjunto de la ciudadanía, de solidaridad y comunidad y de libertad, sin duda. En ese proyecto de izquierda hemos ido aprendiendo de que hay, para alcanzar la justicia, para alcanzar la igualdad, para dar cuenta de la solidaridad, evidentemente hay que superar contradicciones y tensiones que tenemos en la sociedad, donde básicamente la izquierda históricamente ha puesto énfasis en las desigualdades económicas. La contradicción capital-trabajo es como la contradicción sustantiva que históricamente de alguna manera le ha dado identidad a una concepción de izquierda de la sociedad que queremos. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la lucha de los diversos movimientos sociales, del reclamo, de la exigencia de la ciudadanía, hemos visto que la igualdad y la justicia no solamente tienen como eje la cuestión de la economía. La economía es un eje estructural, pero ese eje estructural también se retroalimenta y se convierte en eje estructural porque hay otros ejes estructurales de desigualdad, básicamente vinculado a la igualdad de género, al tema de la igualdad racial, el racismo, la cuestión de los territorios, la cuestión de las identidades y también, como no, la cuestión de las generaciones. Entonces, nosotros hemos en este periodo visto en programa, y de alguna manera ustedes lo pueden percibir leyéndolo en su conjunto, de que nosotros buscamos que los distintos temas fueran temas transversales, que el programa no fuera construido por capítulos que empiezan y terminan, y es una sumatoria de capítulos o una sumatoria de propuestas para problemas distintos, sino que los problemas y la vida de la gente es una y compleja. Hay mujeres y varones, hay personas disidentes, hay infancias, adolescencias, adulteces y vejeces, hay distintos territorios en nuestro país, hay interiores, como le dicen, y todo esto nos va cruzando. Entonces, este eje de igualdad de género y no discriminación pone el foco, pone el acento en esas situaciones
pero van a encontrar a lo largo del programa que hay una búsqueda de que se reconozca las diversidades de las ciudadanías que forman parte del Uruguay y que de alguna manera los distintos ejes tienen que dar respuesta a esas necesidades, a esos derechos de los ciudadanos. Entonces el eje de género y no discriminación pone el acento complementario, se especializa en estas desigualdades, pero se complementa y se integra con el resto del programa. En ese punto, pensando en la igualdad de género y no discriminación desde una conceptualización integradora, con esta palabra que es un poco difícil, lo de la interseccionalidad, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que las personas no nos definimos por una sola cosa, no nos definimos por el sector socioeconómico al que pertenecemos o por nuestro género o por nuestra edad, sino que somos la síntesis de ese conjunto. Eso es, esa multidimensionalidad es lo que de alguna manera habla esa palabra difícil de interseccionalidad que está en el preámbulo del programa. Entonces, en términos de género y no discriminación, la construcción de la igualdad tiene básicamente tres pilares. Esto políticamente es sustantivo, son tres pilares que están interrelacionados íntimamente. El pilar de la igualdad económica, el pilar de la igualdad política y de la participación, y el pilar de la igualdad cultural, que cuando hablamos de igualdad cultural es la igualdad al reconocimiento de las diversidades, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la sociedad, necesitamos realmente como izquierda promover esas transformaciones culturales. Hay como una íntima relación entre el trabajo de la Comisión de Cultura y el trabajo de la Comisión de Género y Feminismos, y esto con este capítulo de programa sin ninguna duda. No vamos a alcanzar la igualdad entre las personas si no tomamos en cuenta esas pautas culturales que de alguna manera reproducen prejuicios, estereotipos, creencias, ideas falsas sobre qué es lo femenino, lo masculino, lo diverso, las disidencias. Hasta hace 50 años eran enfermedades mentales, ahora se sabe que no, que para nada, no tiene nada que ver. Hay un impulso conservador que quienes, digamos, tienen mucho contacto con los distintos sectores sociales, sabemos que llega. Este gobierno que está de alguna manera impulsando una política de desigualdad, también impulsa una escala de valores, unas pautas culturales que son absolutamente regresivas en términos de derechos, excluyentes de las personas pobres. Entonces ahora se da que hay núcleos, bandas que queman a las personas en situación de calle, los agreden de distintas maneras. Tenemos persecución a las personas trans, tenemos obstáculos para hacer el libre ejercicio que lo dio el derecho la ley de interrupción voluntaria del embarazo, obstáculos, barreras para concretar los procesos de aborto. Hay cuestiones regresivas a nivel de la educación, ni que hablar. La educación sexual integral es algo que importa en este nivel. Entonces, en ese caso tenemos estos tres ejes: la economía, la cultura como en términos de la transformación cultural y la participación, la igualdad en la participación, como tres ejes que forman parte de este capítulo de igualdad y no discriminación. Entonces, vamos a promover en el capítulo de paridad en la participación política y paridad en la participación social. Básicamente hay ideas fuerzas en relación a la ley de paridad, que está hace 10 años en el Parlamento y no se va a votar en esta legislatura, así que tenemos la ley de paridad, tenemos la búsqueda de avanzar en un gobierno de Frente Amplio, más de lo que se avanzó en los anteriores gobiernos nuestros. En este gobierno también hay una regresión de paridad en la ocupación de cargos de decisión a nivel de toda la estructura del Estado.
También en este capítulo aparece el tema de la necesidad, lo hemos dicho hasta el cansancio en la autocrítica, pero también siendo gobierno tenemos que mejorar el diálogo con las organizaciones sociales, la participación y los intercambios con los movimientos de mujeres y con el movimiento feminista también es un aspecto importante que está recogido en programa. Otro capítulo, como les decía, tiene mucho que ver con la economía. Hay en el eje 1 propuestas y medidas que van en este sentido, pero nosotros tenemos un capítulo específico porque, bueno, el mundo del trabajo formal e informal para las mujeres es un mundo difícil. Hay muchos problemas, algo se ha avanzado, algo avanzamos en nuestros gobiernos, pero todavía siguen habiendo desigualdades a nivel de salarial, a nivel de la empleabilidad, a nivel de las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Hay una condición que nos preocupa en términos del acceso, de los recursos, del crédito, de la tecnología, de la posibilidad de a igual trabajo, igual salario, que bueno, lo hace un capítulo específico en este eje integrador de género e igualdad. Nos preocupa particularmente, y por eso está de una manera independiente como otro aspecto sustantivo de este capítulo, que es la cuestión, la problemática de la feminización de la pobreza, la problemática de la racialización de la pobreza. Es decir, los sectores afrodescendientes uruguayos están en un 80% en condición de pobreza. Hay una pobreza racial, hay menores oportunidades para las personas descendientes a nivel de lo afro, y hay también movimientos que reivindican la ascendencia indígena, que está absolutamente invisibilizada en nuestro país. Esta condición de mujer pobre hace que estas mujeres pobres, en un porcentaje muy alto, estén a cargo de ese 20% de la infancia pobre. Es decir, es una prioridad del Frente Amplio la cuestión de la infantilización de la pobreza, pero nosotros señalamos, y esto es algo que empieza también a tomarse en cuenta en los ámbitos universitarios, que esos niños y niñas y adolescentes en condición de pobreza pertenecen a hogares con jefatura femenina. Entonces, hay un capítulo especial para la cuestión de la feminización de la pobreza que debe tener énfasis en el próximo gobierno del Frente Amplio, y ahí está vinculado hicimos un taller específico profundizando con personas que vienen de la academia, del movimiento social, la cuestión del desarrollo y la pobreza en nuestro país. Y cuáles pueden ser los instrumentos para apuntalar estas políticas. Obviamente que hay cuestiones integrales que están en otro de los capítulos, pero acá nosotros estamos planteando un ingreso transitorio básico de supervivencia, porque está demostrado que las mujeres con niñas y niños a su cargo, jefas de familia, están en general dentro del mundo del trabajo informal e inestable. Tienen muchos problemas para gestionar una mejora de la condición material si no hay otras condiciones que colaboren con ellas. Entonces, este ingreso ciudadano transitorio mejora transitoriamente mientras pueden tener oportunidades tiene que ser una política complementaria, para tener oportunidades para luego poder insertarse de una manera más estable en el mercado de trabajo. Allí, sin duda, hay que volver a dar una calidad de programas de empleo transitorio que no son los que están llevando adelante en este gobierno. Los desarmaron bastante, les quitaron todo el componente de capacitación, le quitaron la estabilidad que tenían en términos de los días, el número de días a la semana y el número de horas. Entonces, bueno, hay que reformular esos programas que son complementarios junto con políticas de formación y de capacitación laboral. Otros capítulos importantes son educación, cultura, como decíamos,
A nivel de la educación nos preocupa que ya niñas y niños desde educación inicial van empezando a adquirir esos estereotipos de lo femenino, de lo masculino, de lo que le corresponde a una nena, de lo que le corresponde a un varón, cuando ya está bastante demostrado que son capacidades humanas. Y bueno, y hay múltiples identidades y posibilidades en los niños y las niñas. Preocupa especialmente, y esto lo coordinamos con la Unidad Temática de Educación, la condición de los varones. Cuando hablamos de género hablamos de las mujeres, también hablamos de los varones. Y aquí en este punto, sobre todo en secundaria, los principales desertores del sistema educativo formal son varones. Las adolescentes tienen más oportunidad de culminar el ciclo secundario y de hecho la matrícula es mayoritaria, la matrícula femenina en la universidad también es mayoritaria, y esto tiene que ver con los roles tradicionales que se le asignan a los varones, sobre todo a los adolescentes pobres, que también son los que están más, de alguna manera, presionados por esta, digamos, cambio a nivel de las reglas de convivencia y de las cuestiones vinculadas a la infracción de la ley. Entonces, por ahí también es bien importante a nivel de la educación trabajar eso. Y hay señalado también de retomar y fortalecer la educación sexual integral. A nivel de la cultura, complementario a lo que dijo Gabriel, así que no me voy a extender, nos preocupa bastante los temas de la salud de las mujeres y de las disidencias. Nosotros avanzamos mucho con la Ley Integral de Derechos Sexuales y Reproductivos, avanzamos con la Ley de IVE, avanzamos con aspectos específicos de la salud de la mujer. Hay aspectos más generales que también las mujeres tienen mayor dificultades que hay que atender, pero ahí sobre todo se puso énfasis, es una reivindicación muy fuerte de las mujeres rurales, el acceso a la cobertura de salud en los pequeños pueblos y pequeñas localidades no llegan, tenemos que llegar. Las mujeres con discapacidades diversas que tienen dificultades del acceso para los controles ginecológicos, porque las mujeres sordas, las mujeres ciegas tienen más dificultades en sus consultas médicas, porque no hay una buena capacitación. Ahí se pone bastante énfasis en las situaciones de poblaciones especiales que no hemos ido avanzando a nivel de nuestro sistema integrado de salud. También la cuestión de las disidencias, ¿verdad? Y de las personas trans, los varones trans que tienen cuerpo biológico de mujer, tienen dificultades cuando necesitan una consulta ginecológica, pero son un varón. Las mujeres trans, de la misma manera, tienen un cuerpo biológico que no se corresponde con su identidad y tienen bastantes dificultades de acceso al sistema de salud, porque todavía el personal de la salud, ya sea técnico como médico, no tienen una educación como para poder atender las necesidades específicas y generar un diálogo de atención de salud respetuoso y franco y sincero. Hay un capítulo bastante largo que nosotros tomamos insumo de la unidad temática de cuidados, porque para avanzar en esas transformaciones culturales, porque para que las mujeres pobres realmente puedan generar ingresos propios, ya sea de un trabajo formal, ya sea de un microemprendimiento, requieren la política de cuidados. Y esto hay que universalizarla en todo el país. Cuando hablamos de universalizar, hablamos de que tiene que haber acceso al sistema de cuidados, tanto de primera infancia como de las personas con discapacidad o personas mayores, en todo el país, en las pequeñas poblaciones, en los distintos, digamos, enclaves. Hay un conjunto de propuestas que las va a desarrollar seguramente Viviana, sí que no las voy a desarrollar, pero para las mujeres es fundamental. Para los niños y las niñas, para las personas con discapacidad, para los beneficiarios directos es muy importante, pero para las mujeres es central, porque si el tiempo de cuidados le ocupa la mayor cantidad de horas del día, no pueden resolver otras opciones, justamente si hablamos de mujeres pobres, para la generación de ingresos propios.
hable de educación, de salud, vivienda. Vivienda también es un tema, aparecen muchas propuestas vinculadas a la cuestión de vivienda. Ahí solamente voy a hacer énfasis en que, bueno, hay cuestiones del cooperativismo, esto también fue coordinado con la unidad temática de vivienda. Como son políticas muy amplias, las políticas específicas vinculadas a las mujeres y diversidades están en este capítulo. Ahí yo quiero hacer énfasis que un nudo fuerte, muy fuerte que tuvimos en nuestros gobiernos, y se los digo porque estuve a cargo del Instituto de las Mujeres, es resolver las temáticas de vivienda para mujeres pobres víctimas de violencia de género. Yo les diría que las mujeres en extrema pobreza, todas viven violencia doméstica, viven violencia del barrio, viven violencia económica, y en estos momentos también con el tema de los desalojos de los grupos narcos en los barrios más pobres, también lo poco a veces que logran resolver de su temática de vivienda quedan en vulneración porque está en este asunto de los desalojos obligados por estos grupos narcos a nivel barrial. Esto ya nos pasaba en el último gobierno nuestro, es una situación muy grave. Entonces tenemos que resolver el tema de las soluciones habitacionales que no sean transitorias. La cuestión de la violencia de género no se resuelve con refugios. El refugio no es una solución habitacional para las mujeres, no es cómo las mujeres van a poder superar el ciclo de la violencia, sino que quizás es un espacio de protección para evitar femicidios. Pero, ¿dónde van a vivir? ¿No? Este es un tema importante y bueno, ya que hablo de violencia, obviamente que allí hay una serie de propuestas para llevar a la práctica la Ley Integral de Violencia de Género, que como ustedes saben, no es una ley exclusivamente para mujeres, es una ley que incluye la realidad de la violencia sufrida por niñas, niños y adolescentes, es una ley que incluye la violencia que sufren las personas con disidencias y es una ley que toma en cuenta también la apoyatura para hacer trabajo educativo, cultural, vinculado a las pautas violentas que están asociadas a los modelos de masculinidades y es decir, que trabajaríamos con varones, y también el apoyatura a aquellos varones que ejercen violencia y que resuelven pedir ayuda para cambiar, para romper ese círculo vicioso de ellos como agresores. Y como último capítulo, yo creo que ya me alargué mucho, como último capítulo hay un capítulo vinculado al derecho de las mujeres, niñas y niños, al disfrute de la ciudad, al disfrute de su territorio, también de las ruralidades. Hay un capítulo vinculado con propuestas vinculadas, por ejemplo, al acceso a la movilidad, pero también nos preocupa algo que la Comisión de Cultura señala para cultura. El Instituto de las Mujeres tiene un rango inferior desde el punto de vista institucional. Nosotros en programa lo que planteamos es que tiene que fortalecerse su rango jerárquico para poder actuar esa misión que es transversalizar las políticas de igualdad de género y diversidades en todo el Estado. Esto es lo que está planteado en programa, la búsqueda de la transversalización, la capacitación permanente de los funcionarios públicos y esa capacitación que tiene que ver con la capacidad de los funcionarios y las funcionarias públicas de entrar en contacto, de tener una relación horizontal con la gente, con la que brinda, a donde el servicio público lo brinda, ¿no? Entonces, bueno, por allí, muy raudamente, pero ustedes tienen el programa, son nuestras propuestas.